Cada persona representa una historia. Algunas son fascinantes, mientras que otras, una pesadilla. Nos encontramos con algunas personas que no dejaron que las circunstancias escribieran su destino, por muy negativas que fueran. Renovaron sus vidas dándole un nuevo sentido. Y sin embargo, nos encontramos con algunos que se dejaron cautivar por el odio, el egoísmo, la envidia, la venganza, la codicia y la amargura. Y optaron por ignorar que solo ellos se podían liberar. Pero se rindieron a sus pasiones y deseos más bajos, destruyendo a otros y también a sí mismos. Por eso, hoy los invito a conocer una nueva historia. Anna Delvey, o más bien Anna Soronki. Es una mujer inmigrante rusa. Hoy tiene 31 años, pero se hizo famosa porque es una mujer joven que decidió darse lujos y vida de millonaria. Se hizo pasar por una rica heredera alemana en la alta sociedad neoyorquina y consiguió estafar bancos, hoteles y a muchos conocidos. Sus redes sociales eran actualizadas frecuentemente con la cotidianidad de su lujosa fantasía, hasta que fue arrestada el 3 de octubre del 2017 en Los Ángeles. La historia se hizo mundialmente famosa gracias a Inventando a Ana, la serie de Netflix inspirada en su caso, la que la misma Soronki colaboró como asesora pagada. El éxito de la serie no solo ha traído beneficios económicos, también le ha abierto más oportunidades en el mundo del entretenimiento. Lo paradójico es que esto ha ocurrido mientras Soronki ha estado privada de la libertad y con incertidumbre sobre su futuro en Estados Unidos. Un año después de su arresto, a finales del 2018, Soronki compareció ante un tribunal en Nueva York y se declaró no culpable. Ha dicho que ir a juicio era la única forma que tendría de contar su versión de la historia. En marzo del 2019 inició un juicio en su contra que duró un mes, tiempo durante el cual Soronki logró recibir diferentes prendas de vestir para sus apariciones en público, porque según su explicación, es lo único que puede controlar en la narrativa de su caso. Fotos con sus atuendos durante el juicio circularon ampliamente por redes sociales. En abril del 2019, el jurado la encontró culpable por robo de servicios y hurto mayor al haber estafado a bancos y hoteles de lujo por más de $200,000. Fue absuelta por tentativa de estafa a su entonces amiga Rachel Williams, con quien resultó tener una deuda de $62,000 aproximadamente después de que viajaran junto a 2 personas más a Marruecos. Se hospedaran en un resort de lujo. La condena de Soronki por 8 de los 10 cargos en su contra fue de un mínimo de 4 años y máximo 12 en una prisión federal. Casi 2 años después y gracias a su buen comportamiento, Soronki recibió libertad condicional en febrero del 2021 y regresó de inmediato a las redes sociales. Pero solo 6 semanas después, en marzo de 2021, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos la retuvo bajo custodia por haberse quedado en el país más tiempo del permitido por su visa. Ha transcurrido un año desde entonces y Soronki sigue detenida en una prisión de Nueva Jersey y a la espera de una resolución sobre su posible deportación a Alemania, país en el que creció y del cual es ciudadana. Soronki ha dicho que espera poder quedarse en Norteamérica porque Alemania es para ella peor que la prisión.
Desde que su historia se hizo conocida por un artículo de la periodista Jessica Presley, publicado en el New York Magazine, Anna Soronki ha hecho apariciones en varios medios, incluida la BBC en inglés. Durante sus primeras entrevistas, Soronki se mostró confiada y risueña. Dijo que se identificaba como Anna Delvey y que no sentía culpa por sus acciones. Reconoció además que Netflix le pagó $320,000 por los derechos de su historia, que ha usado ese dinero para pagar restitución y gastos legales como los manda la ley, pero que al final su vida sigue ocurriendo en prisión sin importar cuánto dinero le han pagado. Mientras que a sus críticos, en cambio, señalan que ha usado todo el proceso legal para ganar más fama. De ahí que quisiera tener un juicio mediático y que se esforzará por posar a la moda en medio de las audiencias. En cuanto a la serie de Netflix, ha sido cuestionada su falta de claridad y la fina línea entre ficción y realidad. Algunas críticas argumentan que al priorizar la estética de la telenovela que genera intriga, termina inflando los hechos y el personaje al punto de dejar a los espectadores con serias dudas sobre lo que ocurrió en realidad. Además, se ha dicho que el personaje de Delvey se queda corto y no logra explicar por qué pudo engañar a tanta gente. En una entrevista reciente con el New York Times, Soronki dijo que tiene mucho más por compartir sobre su historia. Anticipó que está preparando un documental y que está escribiendo un libro y trabajando en un podcast sobre su tiempo en prisión. También aclaró que sus primeras declaraciones públicas fueron hechas bajo presión, pero que no quiere alentar a otros a cometer crímenes financieros y que si se pudiera volver atrás habría actuado diferente. Dice que más que glorificarse, está concentrada en sacar lo mejor de su experiencia. Y también claramente podemos ver que le está sacando mucho provecho a su historia. Hasta aquí llegó nuestra historia. Les agradezco por sus comentarios respetuosos y les recuerdo suscribirse para estar conectados con 10 historias reales.